Bueno, pues primero de todo, con el permiso del Señor sacramentado. Estamos aquí para conocerle más para más amarle. En eso consiste la catequesis y para eso estamos aquí aprendiendo más cosas. En este caso, partiendo como punto de partida, pues tenemos el Evangelio según San Lucas. Ya hemos visto en estas catequesis anteriores una introducción general al Evangelio según San Lucas. Hemos visto el otro día algunos pasajes de la infancia de Jesús y de la vida de Jesús, y queríamos reservar en particular hoy las llamadas parábolas de la misericordia, entre las cuales pues también incluimos la parábola del buen samaritano. Los textos en los que nos vamos a fijar, textos de partida, textos base, van a ser los de Benedicto XVI, de Jesús de Nazaret, el primero de los libros que publicó. Y luego pues haremos una lectura inteligente de los mismos e intentaremos desgranar en qué consisten estos pasajes y al mismo tiempo pues en el tiempo que tenemos. Entonces, pero yo creo que como son tres parábolas y no son especialmente largas, sí son largas, en particular la del hijo pródigo, la llamada parábola del hijo pródigo, pero bueno, yo creo que podemos ir leyéndolas porque así nos refresca un poquito la memoria y podemos ir palabra por palabra degustando lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vamos a ver. Hay una aplicación muy buena que se llama iPietà, aquí, que aquí haciendo publicidad, que tiene la Biblia, tiene varias Biblias y puedes elegir entre el tipo de Biblia. Entre ellas tiene la Biblia de Jerusalén y tiene un buscador también muy fácil en la Biblia, en el que puedes buscar por palabras y también puedes buscar por libros. En particular vamos a leer la parábola del buen samaritano, que por supuesto está en Lucas. Es una parábola exclusiva de Lucas, igual que estas parábolas, las llamadas parábolas de la misericordia, son exclusivas del evangelista Lucas, y por eso nos detenemos en ellas, porque si bien al Evangelio según San Lucas se ha llamado el Evangelio de la misericordia, pues mucho tienen que ver en particular estas parábolas también llamadas parábolas de la misericordia, además de todas las razones que ya en la anterior catequesis aludimos, pues en particular estas cuatro, que son estas cuatro parábolas, pues dan una fuerte razón al hecho de denominar este evangelio el Evangelio de la Misericordia. Lucas 10, del 25 a 37, dice así. Se levantó un legista, un maestro de la ley, para poner a prueba a Jesús, y dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondió: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego en su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de sus salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Y le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. El centro de la historia del buen samaritano radica en la respuesta a la pregunta:
fundamental del hombre, ¿no? Que es la que le pregunta a este maestro de la ley: maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y en cierto modo, Lucas añade que este maestro de la ley lo hace para ponerle a prueba, porque él es un doctor de la ley y pues dice: vamos a ver qué pasa con este profeta de 3 al cuarto, a ver cómo responde, y conforme a eso, pues nosotros también responderemos, ¿no? Los legistas o los maestros de la ley. El Señor le devuelve la pregunta, ¿no? Y él responde con la combinación esta de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, que dice: amarás al Señor tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esta cuestión, Jesús enseña lo mismo que la ley, y en este caso pues está completamente de acuerdo con el maestro de la ley, con el maestro de la Torá. Ahora bien, este hombre docto, que sabía perfectamente cuál era la respuesta, debe justificarse, porque ¿para qué le pregunta algo que se supone que debe conocer? Porque es un hombre docto, ¿no? Y para que de alguna manera Jesús, en teoría, no le pille de que le está haciendo una pregunta trampa, pues tiene que justificar esa respuesta, esa pregunta que había hecho previamente ante Jesús, y por eso hace esa pregunta, en concreto de ¿quién es mi prójimo? Porque la aplicación práctica a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, pues suscitaba discusiones entre las escuelas de la Torá, las escuelas de la ley. Y la respuesta habitual que se podía apoyar en algunos textos de la Escritura era que el prójimo era el connacional, el que era israelita, y de alguna manera el pueblo formaba parte de una comunidad solidaria en la que cada uno tenía responsabilidades para con el otro, y cada uno era sostenido en el conjunto del pueblo de Israel, y así debería considerar al otro como a sí mismo, como una especie de espacio vital de ser el pueblo, parte en el pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con los extranjeros o la gente perteneciente a los otros pueblos que no eran prójimos? La cosa es que esto también iba contra la Escritura, porque la Escritura exhortaba a amar precisamente también a los extranjeros, recordando que Israel mismo había sido extranjero en Egipto y había sido forastero. Y en muchos textos hace referencia, en muchos textos de la ley hace referencia a este hecho. No obstante, se discutía hasta qué límites se podía llegar en general con los extranjeros, a considerarlos como verdaderamente prójimos o partícipes de esta comunidad solidaria de Israel, y hasta qué punto les afectaba todos los mandamientos, todos los mandatos de la ley referidos al prójimo. Y había sentencias rabínicas, por ejemplo, que enseñaban que no había que considerar como prójimo, en este sentido, a los herejes, a los delatores, a los apóstatas, incluso del pueblo. Pero no quedaba muy claro qué pasaba también con los extranjeros. Y además se daba también por descontado que tampoco eran prójimos, en particular los samaritanos, con lo cual Jesús elegirá muy bien el ejemplo del samaritano con respecto a la respuesta de esta pregunta, ¿no?, que hace cuando cuenta Jesús la parábola del buen samaritano. Porque pocos años antes, entre el 6 y el 9 después de Cristo, había ocurrido una controversia reciente entre los samaritanos y los judíos. Y es que los samaritanos habían contaminado la plaza del templo de Jerusalén, esparciendo huesos humanos en los días de Pascua, con lo cual habían hecho impura, según la ley de Israel, la propia plaza del templo de Jerusalén. Imaginaos la que se montó y cómo estaban
estaban las circunstancias de tensas con los samaritanos. Jesús responde a esta pregunta con la parábola: ¿quién es mi prójimo? Y es una historia, como todas las parábolas, que trata de ser realista, pues ciertamente este camino, y en general en los caminos solían producirse este tipo de asaltos. No lo atienden ni un sacerdote ni un levita, quizá por miedo a no saber qué hacer, porque si tocaban la sangre quedaban impuros y en este camino a Jerusalén, pues se iba a realizar ofrendas al templo, y si vas a realizar una ofrenda y quedas impuro, pues suponía una complicación tener que purificarse de nuevo, ¿no? Y cómo y cuándo lo hacían. Sin embargo, el samaritano, esto es alguien que no pertenece a la comunidad solidaria de Israel, pues él no estaba obligado a estos preceptos, ve en la persona que ha sido asaltada a su prójimo. Es como que Jesús transforma la pregunta acerca de si hay algo más importante que el cumplimiento de los preceptos, con esta historia plausible, por otro lado. Unos párrafos antes, el evangelista Lucas había comentado que Jesús, camino a Jerusalén, mandó por delante unos mensajeros que llegaron a una aldea samaritana, intentaron buscarle alojamiento, pero no lo recibieron, precisamente porque él se dirigía a Jerusalén. Y enfurecidos, Santiago y Juan, los que él llama hijos del trueno, le habían dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que hagamos con estos, con los samaritanos? ¿Hacemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Y Jesús los respondió pues reprendiéndoles. Y ya después se encontraría alojamiento en otra aldea. Pero aquí aparece un samaritano. Claro, y no se pregunta este samaritano hasta dónde llega su obligación de solidaridad para con el judío que encima iba camino al templo. Ni tampoco cuáles eran los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna, que es la pregunta que le había hecho al principio el maestro de la ley. Ocurre algo muy diferente, y aquí el término que utiliza Lucas es muy propio de Lucas. Es un término que en varias ocasiones lo ponen en el mismo Cristo, ¿no? Se le rompió el corazón. Al verle, se le rompió el corazón. El Evangelio utiliza una palabra que hace referencia originalmente al seno materno. Se le rompieron las entrañas, se le conmovieron las entrañas, sería una traducción como más pegada al texto. En lo profundo del alma, ver el estado en el que había quedado este hombre, le dio lástima. Traducimos también en otras Biblias, suavizando de alguna manera la vivacidad original del texto, ¿no? de que se le conmovieron, se le revolvieron, se le retorcieron las entrañas. Y en virtud de esta compasión que le llegó al alma, él mismo, el samaritano, se convirtió en prójimo. Entonces aquí la respuesta cambia. La respuesta cambia la propia pregunta. Ya no se trata de establecer quién es o quién no es mi prójimo entre los que tengo delante, que es lo que le había preguntado el maestro de la ley, sino ¿de qué modo me puedo yo convertir en prójimo? O más bien un mandato, que para ganar la vida eterna yo me tengo que convertir en prójimo. Y lo que me convierte en prójimo son las entrañas de misericordia que hacen que yo mismo arriesgue mis circunstancias, hacia dónde vas, de dónde vienes, que pague con mi mismo dinero, con mi propio dinero, como el samaritano, el arreglo de la situación de ese hombre, sea o no sea
amigo, sea o no sea connacional, o esté o no esté peleado con él. Si la pregunta hubiera sido, ¿es también el samaritano mi prójimo? Dada la situación esta de años atrás que habían sucedido, pues uno diría que no, pero Jesús da la vuelta a la pregunta y actuando del modo del samaritano es como yo me haré prójimo y cómo me encontraré con mi prójimo. O mejor dicho, este será quien me encuentre a mí. Es como que de alguna manera, claro, si os fijáis, el que va a estar en esas circunstancias moribundo, no mucho tiempo después será Jesús. Jesús es al mismo tiempo el buen samaritano y el hombre que ha sido asaltado. Es como una doble relación con el prójimo. O sea, entre el que es prójimo y entre el que se hace prójimo. Porque ciertamente, ¿quién es el médico que ha venido a sanar? ¿Quién es el que se ha hecho prójimo haciéndose humano? Cristo. Entonces, esta interpretación, si ya hacemos una interpretación más simbólica de la parábola, utilizando en este sentido también a los padres que vieron en esta parábola en perspectiva la historia universal, la historia de salvación. El camino de Jerusalén a Jericó aparece como imagen de la historia. La historia es un camino, recordad, estamos en el Evangelio según San Lucas, en el que gran parte del Evangelio se desarrolla en el camino hacia Jerusalén. La vida como un camino, la historia de la humanidad y de la vida del cristiano como un camino. A los cristianos se les llaman aquellos que siguen el camino. De modo que el camino es la historia de la humanidad. El hombre que yace medio muerto, pues es la humanidad. La humanidad que ha sido rota, desgarrada por el pecado. El sacerdote y el levita que pasan de largo, pues es aquello propio de la cultura judía que no trae salvación ninguna. Es aquello que de alguna manera se había transformado en cultura alejándose de la misericordia. Si el hombre atacado es la humanidad, es la imagen de la humanidad, entonces está claro que de forma propia el samaritano no puede ser otro que Jesucristo, como habíamos dicho antes. Del mismo modo que para nosotros es el extranjero, el lejano, el que se ha puesto en camino para venir a hacerse cargo de la criatura maltratada. Dios es el que, Cristo, el Hijo de Dios vivo, es el que estaba junto al Padre y Él ha venido de lejos para hacerse cargo de la humanidad y se ha hecho tan prójimo como que se ha hecho uno de los nuestros. Esa posada hace referencia en esta lectura a la Iglesia, en la que Cristo dispone que nos cuiden y se nos anticipan las necesidades básicas para costear estos cuidados, ¿no? Es el lugar donde somos sanados por Cristo, que nos lleva a ser sanados. Y por Cristo, que ha hecho el pago para que nosotros tengamos la medicina de salvación. Bueno, habría muchas otras lecturas, pero yo creo que con esta nos queda más o menos, con estas dos nos queda más o menos clara la parábola, y también nos ayuda a entender pues cómo en la intención de Cristo al contar esta parábola hay una relación con lo que Él va a hacer, puesto que se dispone
camino de Jerusalén a entregar su vida para nuestra salvación. Entramos ahora en las 3 parábolas de la misericordia, que tienen un contexto único. Yo creo que en todas las parábolas siempre es muy importante ver por qué las cuenta Jesús. Los evangelistas en particular, San Lucas da mucha importancia a esa situación que es el contexto teológico y también contexto histórico en el que Jesús despliega una enseñanza. ¿Qué le mueve a Jesús a dar una enseñanza? Nos ayuda muchísimo para poder interpretar la propia parábola, porque a lo mejor una parábola por sí sola podrías dar muchísimas interpretaciones. Es susceptible de recibir muchas lecturas, pero cuando tenemos el contexto, pues esto ya nos ayuda muchísimo a saber qué dirección está tomando la enseñanza de Jesús. Por eso, en el contexto de las 3 parábolas de la misericordia, que son la de la oveja perdida, el dracma perdido y la llamada parábola del hijo pródigo, entendemos cuál es la enseñanza fundamental de Jesús con estas 3 parábolas. Vale. Vamos a leerla. No sé si nos da tiempo. A ver. Sí, tenemos media hora todavía. Vamos a Lucas 15. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola. Y la primera de ellas es la de la oveja perdida. Vamos a ir primero a la lección del contexto, a la lección del contexto. Dice Benedicto XVI, refiriéndose a esto, se le acercaban los publicanos, todos los publicanos y pecadores para escucharlo, los fariseos y los escribas. El término fariseo de por sí significa separado. Es un hombre que se separa del resto de la gente mediante un estilo especial de vida, lleno de oraciones, de sacrificios, de ofrecimientos. Es como una élite espiritual del pueblo. Según la tradición hebrea, era necesario mantenerse alejados de los pecadores al menos 2 metros. Era preciso evitarlos, no siendo posible contactar con ellos, ni tan siquiera para invitarles a la conversión. Notamos, pues, el escándalo provocado por Jesús ante este grupo, cuando no solo no evita a los pecadores, sino que va decididamente a su encuentro y los trata de una manera completamente nueva. Dicen que éste acoge a los pecadores. Notemos de alguna manera ese desprecio con la murmuración y el término este. Realmente el hecho de comer en la cultura judía supone ponerte al nivel de aquel con el que estás comiendo. Y de este modo podemos comprender la alarma que asalta en personas tan pías que ese almuerzo fuese compartido, porque normalmente se comía en un mismo plato. Bueno, esto hoy en día sería impensable. Si había una persona impura entre los comensales, pues esa impureza se transmitía a través del plato, ¿no? Pues la impureza era como una especie de virus también, ya veis, que se pegaba más que la rabia. Y de alguna manera pues todos quedaban contagiados. Y por eso decían de Jesús pues que él también era un hombre impuro porque comía con impuros. Entonces, necesariamente había quedado impuro. Pues ante esta acusación de que acoge a los pecadores y come con ellos, Jesús ilustra su actuar misericordioso con la imagen del pastor, que lo da todo para rescatar a la oveja perdida, a la oveja extraviada.
dice así. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Esa alegría, hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse, es un poco el centro de la parábola. La misericordia alcanza su objetivo cuando lleva de vuelta cuando lleva la conversión a aquella oveja descarriada. Ante los fariseos endurecidos en su juicio por lo que hacía Jesús, ¿no?, al comer con ellos y al buscar a los pecadores, Jesús reivindica la necesidad de la auténtica conversión operada por él en beneficio de aquellos pecadores, a similitud del buen pastor que lleno de alegría ha puesto a la oveja con sus hombros, porque más importante es el hecho de haberla encontrado. Y yo diría que también el hecho de que la oveja se deje coger. La figura del pastor se convirtió muy pronto en una imagen característica del cristianismo primitivo. Además, ya sabemos que hace referencia de un modo especial al pastoreo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, porque el pastor repara, guía. La oveja no teme nada cuando va con el pastor, prepara una mesa. Fijaros cómo el pastor en el Salmo: preparas una mesa ante mí, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Cómo el Señor lo que hace es utilizar la imagen de esa parábola. También recordamos que el propio David, el rey David, era pastor, ¿no? Y esa imagen también es muy potente con respecto a que la dinastía davídica de la que vendría el Mesías sigue el halo del rey David, del reinado del rey David, ¿no? Que era pastor, ¿no? Pues de alguna manera el pastoreo también se asocia a la figura del Mesías, ¿no? Y Jesús utiliza esa figura para hacerles entender, una figura que ellos tienen en su mente muy clara, ¿no?, estos maestros de la ley, para hacerles entender qué es lo que está haciendo. Está poniendo en práctica, que esta es la forma de poner en práctica el Salmo del Buen Pastor y el reinado y el gobierno del Mesías. A los cristianos, a los primeros cristianos, en los padres, vemos que el hecho de que salga en busca de la oveja perdida, que la cargue sobre sus hombros, que la traiga de vuelta a casa, como el sermón sobre el pastor del Evangelio de San Juan. Hay una similitud ahí entre esta parábola, que es única del evangelista Lucas, y ese sermón acerca de yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que también aparece en este caso en San Juan. Y para los padres estos elementos confluyen de alguna manera el uno en el otro, es decir, que el pastor va a buscar a la oveja perdida y la oveja que carga sobre sus hombros y la lleva a casa con todo su amor, pues es la humanidad. La naturaleza humana que él ha asumido le hace posible, en su encarnación y en su dolor, conducir a la oveja perdida a la verdadera humanidad, a la casa, donde nos lleve también a nosotros. Esa casa, por supuesto, no deja de ser también la iglesia, el hogar de todos aquellos que han sido rescatados en su humanidad, conforme a la verdadera dignidad de lo humano, antes de que el pecado lo destroce, lo destruya.
La palabra que se ha hecho carne es el verdadero portador de la oveja, es el pastor que nos sigue por las zarzas y los desiertos de nuestra vida, a riesgo de pincharse él también. Llevados en los hombros llegamos a su casa. Él mismo en el Evangelio según San Juan también dirá, ¿no?, que él va a prepararnos sitio en la casa de su Padre. Hay muchas estancias. Él mismo es la vida. Seguidamente, antes de pasar a la siguiente parábola, terminar como había comentado, ¿no? Jesús utiliza la señal de la alegría, el signo de la alegría, en estas parábolas de la misericordia, porque ¿qué es lo que está haciendo? Jesús les está diciendo, ¿por qué no os alegráis? En el fondo, ¿cuál es la idea de fondo con respecto al contexto? ¿Tan cerrado tenéis el corazón que no os alegráis de que estos vengan también a escuchar la palabra de Dios? ¿De que estos tengan interés por su salvación? ¿No os dais cuenta que, impuros o no, estos están buscando su salvación? Y lo están haciendo escuchando a alguien que le habla del Dios de Israel. O sea, tan duro tenéis el corazón que no os alegráis. Veréis que esta idea de la alegría y de la pregunta de ¿por qué no te alegras? Es la que va de fondo a todos los allí presentes, ¿no? A todos los que le critican por comer, a todos los que se escandalizan porque come con los pecadores. La segunda es la parábola, es muy breve, es la parábola del dracma perdido y sí que hace especial la atención a ese punto de la alegría. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde uno, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y dice: a mí, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Vuelve a esa frase, ¿no? A la alegría en el cielo, y ahora introduce a los ángeles. Por un solo pecador que se convierta. Un solo pecador que se convierta merece la pena todo el esfuerzo. Es como esa atención que Dios pone exclusiva por cada uno de los que son necesitados de la conversión. Una oveja, un dracma, merece la pena un solo pecador que se convierta. La cruz merece la pena un solo pecador que se convierta. Y esto también lo veremos luego ya cuando hablemos en el próximo día de la pasión. Lo veremos reflejado en el buen ladrón, que también es exclusivo de Lucas. Por uno solo que se convierta, la cruz habrá merecido la pena. Porque Jesús no mira a bulto. Jesús particulariza. Jesús mira personalmente a cada uno, con la mirada con la que cada uno necesita ser mirado. Ese aspecto de la alegría vuelve a interpelar de alguna manera a los escribas y fariseos, diciéndoles: ¿por qué no os alegráis? Y por último llegamos a la llamada parábola del hijo pródigo, que nosotros vamos a denominar, porque yo creo que es más acertado, tal como lo hace Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, la parábola de los dos hermanos y el padre bueno. Los dos hermanos son el hijo pródigo y el hijo que se queda en casa. Estamos en Lucas 15, de 11 a 32. Esta parábola, es quizá una de las más bellas. O la más bella, dice Benedicto XVI. Por el modo en el que está descrita, por el desenlace, por la realidad de los tres protagonistas, de los dos hermanos y el padre. Y
y como esto también refleja las circunstancias particulares del pueblo de Israel y del contexto que está en el que estamos, ¿no? De los fariseos de los fariseos y publicanos y pecadores. O sea, de alguna manera, los fariseos y escribas y maestros de la ley son el hermano mayor, está claro. El hijo pródigo son esos publicanos y el padre, bueno, es el Señor, es el Padre, del cual Cristo es mediador. Pero lo que Cristo quiere hacerles ver a ellos es mirar al Padre como Él lo ve. Él quiere, y esto es muy interesante, ¿no? Cuando uno lee la parábola del hijo de los dos hermanos y el padre bueno, ¿no? Cristo quiere que los fariseos miren al Padre como Él lo mira. Este es el Padre. Es como que les está haciendo una presentación de quién es el Padre. Eso es precioso. El que sabe quién es el Padre intenta con este ejemplo del Padre bueno hacerles ver a ellos quién es el Padre y que de ahí a ellos se les conmuevan las entrañas. Y de alguna manera Él habla de parte del Padre cuando el Padre habla al hermano mayor. Vamos a ir por partes. Esta cuestión de los dos hermanos aparece de dos hermanos en controversia, aparece muchas veces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Hermanos que se pelean por una herencia o hermanos que por envidia o por alguna circunstancia pues se produce alguna violencia entre ellos. Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, los hijos de Jacob con José. Es como que se retoma esta temática del Antiguo Testamento para que no les resulta nada ajena a estos maestros de la ley, para explicarles esta nueva enseñanza acerca del Padre, ¿no? De nuevo, ¿cuál es el centro de la pelea? Pues una herencia. Vamos a ir. Y qué historia tan vieja y qué historia tan actual, ¿eh? Madre mía, lo que son las herencias, ¿eh? Lo que es la codicia humana. Un padre, tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, partió hacia su padre. Vamos a dejarlo ahí. Y luego continuamos. En primer lugar, se nos cuenta el contexto general, que es: hay una casa y hay uno que trabaja en la casa y hay otro que se marcha de la casa. Esa casa, digamos que puede ser el pueblo de Israel. Esa casa es el hogar de Dios. El deseo del hijo menor, de alguna manera, es salir de la casa buscando una gestión de sus propios bienes que por otro lado son del padre, pero que él sabe que tiene en herencia, que ha sido agraciado con esos bienes, pero desea gestionarlos a su manera. Esto es el pecado original. Y
y se marcha a un país lejano. Interesante ver también la imagen de los cerdos, porque los cerdos es un animal impuro y expresa, si él se hace cuidador de cerdos, es que él ha entrado en toda clase de impureza. Es una forma muy elegante de decirlo, ¿no? Y también muy en relación con la teología y la vida del pueblo de Israel. Se marcha a un país lejano, malgasta sus bienes que provenían del padre por ese supuesto derecho que tiene a vivir la vida en plenitud y con la herencia del padre, y al final acaba cuidando cerdos. Y ni siquiera puede alimentarse del alimento de los cerdos. A mí esto me recuerda a eso que dice que el Señor cuando dice lo de la sal, que sala, ¿no? Dice que la sal que no sirve, solo sirve para que la pisen. La sal que no sala, solo sirve para que la pisen. ¿Para qué sirve un cristiano que juega a ser libre, mundanamente hablando? Para que lo pisen. ¿Para qué sirve la humanidad que ha sido destinada a un destino tan glorioso cuando en pos de su propia negligencia abandona este destino? ¿Para qué sirve? Para que la pisen. Para alimentar a los cerdos y encima no te alimenta. Esta imagen es tremenda, ¿no? De cómo uno en la vida pastoral se da cuenta de cuántas personas que tanto tiempo han reivindicado su libertad no pueden salir, les cuesta muchísimo salir de una situación de pecado, o de muchas situaciones de pecado, a pesar de que saben que eso no les alimenta. Claro, el primer paso es reconocer que eso no te alimenta. Y entonces es cuando viene esta frase del hijo pródigo, ¿no? Que es como una mirada hacia atrás y como retrospectiva del hijo, ¿no? Que hace memoria diciendo: ¿cuántos jornaleros de mi padre están mejor alimentados y son felices? Y yo aquí, que soy su hijo, me veo en esta circunstancia. Dice que el hijo volvió en sí, el hijo recapacitó. Es muy interesante esto, ¿no? Volver en ti, o sea, es decir, había sido alienado. Esta frase, este volver en sí, expresa que el hijo había sido alienado de su capacidad para poder reconocer la verdad. ¿Y cuándo reconoce la verdad? Cuando ha tocado fondo. Muchos psicólogos, aprendiendo de la realidad que durante tanto tiempo pues, en la vida de la Iglesia se ha vivido, reconocen esto. Las personas en muchas ocasiones, hasta que no tocan fondo, no reaccionan. Entonces, ¿qué hacer por alguien que vemos que se va degradando? Rezar. ¿Para qué? Para que reaccione, para que vuelva en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Porque ese volver en sí precisa de una gracia enorme. Porque uno puede, de alguna manera, estar bañándose en la pocilga en el charco de excremento de los cerdos, en el charco de impureza de los cerdos y decir, bueno, pues de perdidos al río y aquí seguimos, ¿no? Porque por lo menos pues estoy en mi charquito de impureza y de mugre, ¿no? Pero en el fondo, y esto está claro, en el fondo, todo hombre que no está cumpliendo su destino de gloria y dignidad, lo sabe. Lo sabe.
luego hay que reconocerlo. Pero en el fondo lo sabe. A veces para reconocerlo uno necesita, como hemos dicho, tocar fondo. Hay, para hacer como un esquema de lo que tenemos hasta ahora, por un lado, un hombre tenía 2 hijos. Empezaba, ¿no? Ese hijo, el pródigo, del que hablamos ahora, tiene la dignidad de hijo. Se parte de una dignidad inicial, que es hijo. Una desconfianza, ¿por qué? Porque quiere autogestionar su vida. Desconfía del padre y rompe con sus raíces. De alguna manera mata al padre. Dame la herencia. Y olvida a su pueblo, marchando a un país lejano. De alguna manera es como entrar en la idolatría y apacentar a los cerdos. Hay un desorden. Dice que malgastó su vida viviendo como un libertino, y luego hay una degradación total, ¿no? Que es lo que se expresa de que está incluso por debajo de los cerdos, pues que es que ni siquiera se alimenta de lo que comen los cerdos. O sea, degradación total. Los ídolos no dan lo que prometen. Y ya, este punto de volver en sí. Para volver en sí tuvo que hacer memoria. Qué importante es hacer memoria en el caso de nuestra vida de fe, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene como esos ramalazos de desconfianza en Dios, ¿no? Y de hacer su propia gestión de su vida. Haz memoria. ¿De quién eres? ¿De quién eres hijo? Y lo que emprende ya será un camino de conversión. En primer lugar, es un camino de conversión un poco interesado. Toda conversión, cuando alguien ha tocado fondo, es interesada un poco, porque dice, oye, ¿cuántos jornaleros de mi padre se alimentan y yo aquí me muero de hambre? Empieza por eso, porque tiene hambre. Y lo que quiere, un poco interesadamente, pues es saciarse. Pero luego hay un reconocimiento del pecado. Hay como un proceso en el que dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Es el dolor de los pecados. Y luego hay una puesta en acto en este camino de conversión, que es que levantándose partió hacia su padre. ¿Qué sucede a continuación? Y levantándose partió hacia su padre. Estamos en 15:20. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado y matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Hasta aquí. ¿Qué sucede en la casa del padre? Lo primero, la iniciativa del padre. ¿Os dais cuenta que el padre no es el que va a buscar al hijo, pero el padre lo espera? Tenemos en las parábolas de la misericordia la misión del hijo, ¿no? Del pastor, de ir a buscar a la oveja. Pero uno no puede ser hallado si uno no se deja encontrar. Por eso os decía antes, con la oveja, pues que uno se alegra porque de alguna manera la oveja se ha dejado coger sobre los hombros, ¿no? Y llevar a la casa del padre. Pero el padre tiene esa iniciativa, ¿no? Que en cuanto ve que el hijo vuelve, en cuanto ve un signo de conversión, lo vio su padre y conmovido corrió y se le echó al cuello y lo besaba. Luego viene la confesión de la culpa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero ¿qué hace el padre?
primero de todo dice que le devuelve el vestido, los anillos, las sandalias y hace una fiesta. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hay una restitución de la muerte a la vida. Es clarísimamente la historia de la humanidad. Está en esta parábola. Y el que viene a restaurar la muerte y la vida. Y uno dice, pero bueno, ¿y dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo? La fiesta es el modo en el que el Padre restituye la dignidad al Hijo. Le pone la ropa de nuevo y celebra una fiesta para que todos sepan que es su Hijo. Yo creo que hay una imagen clara de que el que hace posible esa fiesta es el ternero nevado, el novillo cebado, el novillo cebado. Matadlo y celebramos una fiesta. Los santos padres han puesto la interpretación más o menos que hemos ido comentando, ¿no? La imagen del hombre es Adán, del hijo pródigo. Dios sale al encuentro, lo recibe de nuevo en su casa, lo pone el mejor de los trajes, que es el vestido de gracia. Hablamos de, igual que en el bautismo, somos revestidos de la gracia, ¿no? Somos revestidos de esa vestidura blanca que indica la dignidad, la gracia del cristiano. Y ese traje ese traje nuevo es el vestido que ha sido posibilitado por el Hijo, porque Cristo ha blanqueado ese traje que estaba manchado. Cristo ha hecho nuevo ese traje de dignidad que había sido destrozado por el pecado. Por supuesto, la fiesta es la imagen de la Eucaristía, en la que se anticipa el banquete eterno. El puesto de Jesucristo, pues San Agustín ha intentado descubrir, inducir la cristología descubriéndola en la frase en la que se dice que el Padre abrazó al Hijo pródigo. Yo, por ejemplo, os he comentado antes que el Cordero y la Eucaristía pues tienen esa interpretación cristológica. Para San Agustín, por ejemplo, el brazo del Padre es el Hijo, el brazo con el que abraza, con el que toca. Y bueno, también habría podido remitirse a San Ireneo, que describió al Hijo y al Espíritu Santo como las manos del Padre. El brazo del Padre es el Hijo. Pone su brazo sobre nuestro hombro como un yugo suave. No es un peso que nos carga, sino un gesto de acogida y de aceptación producido por su amor. Este yugo llevadero, esta carga ligera a la que se refiere el Señor. Este yugo no es otra cosa que el regalo del amor que nos sostiene y nos convierte en hijos, pero que también pues, nos implica una serie de consecuencias y de responsabilidad cristiana. Es una alegoría, en este caso una explicación del texto, que puede ser bastante sugerente, que nos da San Agustín. Esta bondad, volvemos como tenemos siempre de fondo la mirada acerca del contexto, ¿no?, en el que Jesús cuenta la parábola.
la cuenta porque ellos se extrañan de su bondad para con los pecadores. Y precisamente lo que quiere decir Jesús es que de alguna manera está haciendo una lectura de lo que va a suceder, ¿no? Yo moriré, o sea, la muerte de Jesús lo es especialmente para los pecadores. Y él mismo también dirá que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Él ha venido a curar a los enfermos, sino a los que se creen y no a los que se creen sanos. Terminamos ya con esta parábola con el momento del hermano mayor. Dice así: su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El hermano mayor regresa de su trabajo en el campo y ve la fiesta en casa. ¿Y qué es lo que, cuando se entera del motivo, cuál es su reacción? Que se enoja. Simplemente no considera justo que ese sinvergüenza, que ha malgastado la fortuna del patrimonio del padre, sea obsequiado con una fiesta, sin antes pasar por una especie de prueba para ver si es digno, ¿no? Para hacerle digno. La reacción del padre se contrapone a la idea de justicia que tiene el hijo. Y esto es muy interesante con respecto a la enseñanza que Jesús les quiere dar a ellos, a los fariseos y a los escribas, de en qué consiste la justicia del Padre. Y esta enseñanza también aparece en muchas ocasiones en otras parábolas, ¿no? Esta supuesta justicia, ¿no? Yo qué sé, pues la de los jornaleros, por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no? Los que han estado tanto tiempo bregando todo el día y se enfadan porque paga lo mismo a los que han estado a la última hora, ¿no? O sea, no os doy yo lo prometido, les diría a ellos. Y vemos que esta idea como de justicia es la que vuelve a oponerse entre los fariseos y escribas y la imagen del Padre que Dios les quiere mostrar. La amargura por esta injusticia le corroe, le invade. Dicen: tantos años, nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y el padre también trata de complacerle y de hablarle con benevolencia. El hermano mayor no tiene ni idea de lo que ha sufrido el otro. No tiene ni idea de que la prueba ya la ha tenido. De que el camino que ha recorrido el hijo es el que le ha puesto en disposición de ser perdonado por el Padre. Y de que eso es lo que al Padre le basta. Él, como de alguna manera no ve que haya caído, el hermano mayor nunca, pues no tiene esa sensación, no ha tocado fondo nunca, ha tenido una situación pues de trabajo, ha trabajado, pero ha estado custodiado y no ha hecho un camino de conversión. Y ahora tiene que hacer su camino de conversión en base a esta circunstancia que le sucede, a esta falsa injusticia que le corroe. Y
Entonces, mientras que el camino de conversión del hijo pródigo lo era en base al sufrimiento obtenido como consecuencia de su propio alejamiento, la conversión del hermano mayor tendrá que venir como consecuencia de la envidia y de la amargura que le produce el bien de su hermano y la reacción del padre. No conoce la gracia, no conoce al padre y lo tiene que conocer. El hijo mayor tiene que conocer cómo es el padre, porque no había visto nunca al padre en esa situación. Y el padre de alguna manera intenta hablarle de cuál es la libertad suya del hecho de ser hijo, de su dignidad. Mira, hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Que no te has enterado todavía. Que todo esto es para ti. Que toda la creación, que el cielo mismo, que todo lo he hecho para ti. ¿No te das cuenta que es para ti? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te enfadas porque tu hermano también lo pueda tener? Como si la heredad de Dios, como si la herencia del Padre se pudiese agotar, ¿no? Porque uno la ha malgastado. Dios te ha dado libertad, te ha dado capacidad de gestión de tu realidad y tú la puedes malgastar y esa es tu herencia. Pero puede ser restaurada. Tu dignidad puede ser restaurada. Y para eso mata al cordero. Y para eso celebra la fiesta. Y para eso te reviste con el traje de dignidad que es obtenido por Cristo. Lo que le quiere explicar el padre es la grandeza que tiene el hijo mayor por ser hijo. Que no te has enterado de tu dignidad, te la voy a explicar yo. Lo mío es tuyo. Y la parábola irrumpe aquí, y se interrumpe aquí. Se queda como en medio, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Queremos saber qué pasa si el hermano mayor al final lo acepta, lo acoge o no. Pero es que el fundamento de la parábola es esta llamada a los fariseos, a los escribas, del Padre, es esta llamada del Padre a los fariseos y a los escribas a que se alegren, a que busquen y reconozcan su dignidad de hijos y a que antepongan la misericordia del Padre a todas las leyes que de alguna manera rigen la casa, en este caso de Israel, y con las que se había regido el hijo. Para el hijo solo existían las leyes de la casa. Y no se sentía hijo. Era un trabajador de alto rango de la casa, a la espera de que le tocara su momento de heredad. En el fondo, no yéndose, deseaba lo mismo que el hijo pequeño, poseer la herencia del padre. Y por eso se enfada. Yo creo que es una buena reflexión para que tanto los fariseos y los escribas la hicieran como para que nosotros la hagamos, ¿no? Muchos de nosotros, personas de iglesia, pues no estamos necesariamente más cerca del reino que otros que por su propia capacidad de arrepentimiento puedan venir a los brazos del Padre para que les sea entregada su dignidad de hijos. Y cuando esto suceda, que nos alegremos y que propiciemos este acercamiento, que propiciemos esta fiesta, que participemos de ella. Esto es una invitación a la fiesta. La parábola termina con una invitación a la fiesta. ¿Qué es lo que va a suceder ahora después? En el Evangelio, la pasión de nuestro Señor es esa fiesta.
¿por qué no participáis de esta fiesta que se va a realizar por vosotros? En el fondo les está diciendo Jesús que tanto para los publicanos y pecadores, los hijos pequeños, como para los fariseos y escribas, Él va a propiciar como cordero inmolado que se produzca esa fiesta de la restitución de la dignidad de hijos. Pues que el Señor nos conceda sentirnos agraciados por haber sido restituidos en la gracia por tan digno, por tan digno Señor, por tan digno Cordero y por tan maravilloso Padre. El próximo día ya veremos la pasión y muerte de nuestro Señor. Y un día más nos quedará, que serán pues la resurrección y la gloria de Dios y el envío del Espíritu Santo, de alguna manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.